Tan importante, y no lo tengo que decir aquí, para entender a qué puede llegar un régimen totalitario, no un simple régimen dictatorial, sino un régimen totalitario. Depré dice lo siguiente: este es uno de los resultados del poder absoluto, para el cual el matar no basta, porque si el hombre muere sin haberse rendido, si algo en él queda íntegro hasta el final, entonces quiere decir que el poder no lo ha aplastado todo. Algo escapó a su alcance, y es precisamente ese algo, llamémoslo dignidad, que debe morir para que los que están en el poder logren llegar a la cumbre orgásmica de su dominio. Yo no sé si entendieron esta cita, pero a mí me parece importantísima. Ahora, yo quiero terminar diciendo que lo lograron y no lo lograron, porque en muchos casos lo lograron, es decir, destruyeron la chispa humana que había en muchos de los que estaban en los campos. Me parece a mí que se puede decir que en muchos regímenes dictatoriales se les quitan a muchas personas muchos derechos humanos. Los nazis les quitaron a su pueblo el derecho de pensar, el derecho de oír la música que quisieran, el derecho de escoger su trabajo libremente, el derecho de casarse con quien querían casarse a veces. Pero a los judíos los privaron no solo del derecho de trabajar, no solo del derecho de tener pajaritos en su casa, sino que los privaron de toda posibilidad de ser seres humanos. Querían convertirlos en lo que dijo el juez Walter Buch: no son seres humanos, son síntomas de podredumbre. Y yo les quiero decir que cuando uno lee la historia, los protocolos, no cosas escritas después, los protocolos de la época, el diario, por ejemplo, de Cherniakov, el líder del gueto de Varsovia que se suicida el 23 de julio de 1942, cuando se da cuenta que la lista que le piden es para mandar gentes al campo de la muerte, y se suicida. Y él antes de eso escribe: en este juego, la única forma de ganar el juego es dejar de jugarlo. Es la única forma que tiene el jugador débil de dejar de ganar el juego, dejar de jugarlo. En los campos también hubo gente que dejó de jugar. Y también hubo gente como Primo Levi que de alguna manera, casi es imposible de entender, como dice Terence Depré, Terence Depré dice: hay que entender que en esta situación, héroe no fue el que levantó un arma, héroe fue el que conservó su vida y su dignidad. Y eso algunos lograron hacerla, y esa es la parte de esperanza que todavía queda después de esto, que no debe quedar mucha esperanza, porque este tema no es para terminarlo contentos y esperanzados, porque esto yo creo que es un tema que alarma. Bueno, yo ahora, si tienen preguntas, voy a tratar de responder. Bueno, abrimos entonces el espacio para la participación de todos ustedes. Sí, yo me quedé pensando en esto último, de si lo lograron o no lo lograron. Y me parece que por ahí es la línea por donde el tema sigue, ¿no? Por lo menos me hace preguntas a mí. Yo pensaba que lo lograron, no solamente por ahí, pues se podría pensar por varios lados, incluso por el lado vos hablabas de la destrucción de la chispa humana o de ciertos valores humanos y culturales que destruyeron. Yo pensaba que lo lograron por el lado de el mismo prisionero participando en la masacre y sintiéndose culpable por eso, que es, digamos, como que el martirio continúa una vez que llegaron los aliados. Esto que decías vos, no se sale. Uno ve que incluso lo que matiza la pregunta: ¿por qué me salvé yo y no otro en sobrevivir? Yo pensaba si esta culpa, si este martirio, si este haber participado, si este haber intervenido como un agresor, no es de alguna manera como que el efecto continúa más allá de y si no es esto un logro, digamos, si no lo lograron por este lado. Bueno, yo incluso tengo anotado aquí algo así, es decir, quiero ser muy clara: la culpa es una culpa psicológica que ellos se imputan a sí mismos, no es una culpa jurídica, no es una culpa que nosotros podamos juzgar,
Es decir, eso era la única posibilidad de sobrevivir. Tadeusz Borowski dice, había dos posibilidades, o morir inmediatamente, y Primo Levi lo dice en su último libro también, o adoptar algo del sistema en el cual vivíamos. Es decir, no había una tercera posibilidad, era morir inmediatamente o de alguna manera adaptarse algo. Ahora, lo que sabemos, por ejemplo, es que casi ninguna persona que trató de sobrevivir sola, sin solidaridad con otra, ese tipo de gente no sobrevivió. Los que sobrevivieron fueron los que, incluso adaptándose al sistema, mostraron algún tipo de solidaridad con uno o dos más. Solo no sobrevivió nadie. Y eso también lo pueden leer en Terence Depré, esa obligación de jugar un doble papel. Por una parte, aparentemente adaptarme completamente al sistema, por otra parte, siempre conservar algo de decencia y algo de solidaridad con los otros, porque si no, no sobrevivo tampoco. Ahora, lo que preguntaste es absolutamente cierto. Se hicieron estudios y se vio que los judíos, a los que realmente no les quedaba otro remedio más que hacer este tipo de conducta para sobrevivir, se sienten mucho más culpables que los sobrevivientes del SS que se dejaron entrevistar. ¿Sí? Ahora, indudablemente, este es uno de los castigos que siguen sufriendo hasta hoy, y absolutamente inmerecidos, y los siguen viviendo como una tortura constante. No todos, pero muchos. Ahora, yo digo, ¿dónde está la cuestión de que el totalitarismo no triunfó del todo? Porque hubo gente que se salvó simplemente por suerte, como dije antes, y que realmente conservó su dignidad íntegra. Y si leen a Primo Levi o leen a varios sobrevivientes más, se van a dar cuenta que realmente conservaron su dignidad íntima y lo que cuentan de otros. Si leen en Frankl, El hombre en busca de sentido, lo que él cuenta de otros. Yo les quiero contar un incidente que pasó en una de nuestras clases. Yo estudié entre otros con un profesor que se llama Israel Gutman. Israel Gutman es el director de investigación del Instituto de Conmemoración del Holocausto y fue durante muchos años profesor, full profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Israel Gutman estuvo en el gueto de Varsovia, estuvo en la insurrección del gueto de Varsovia, tenía 16 años, logró escapar. Lo agarraron los nazis, ya Treblinka no existía, se lo llevaron a Auschwitz, estuvo en Auschwitz, salió en las marchas de la muerte y a través de las marchas de la muerte llegó a Maidanek, es decir, pasó todo el espectro en doble sentido de la palabra de la Shoah. Cuando hablamos de este tema en la clase, me dijo, a mí no me gusta el libro de Frankl. Y le dije, ¿por qué no te gusta? Y me dijo, porque el libro de Frankl termina, y por eso dije antes lo que dije, termina con una cierta sonrisa, como diciendo, en Auschwitz también había algo bueno. Dice, y yo digo que en Auschwitz no había nada bueno. Le digo, no había solidaridad. Me dice, ¿cómo podía haber? Y a los 5 minutos estaba contando la siguiente historia. Cómo él no se murió en Auschwitz cuando estaba casi muriéndose de disentería, tenía 17 años, porque 2 amigos de él lo llevaron desde la barraca, como si él caminara, lo arrastraron y trabajaron junto a él todo el día, haciendo como que él trabajaba. Y él dijo, ¿ustedes saben lo que les podía haber pasado? Se podían haber muerto del esfuerzo o los hubieran matado de un tiro si se hubieran dado cuenta de lo que estaban haciendo. Entonces le digo, ¿entonces había solidaridad o no había solidaridad? Entonces me dice, claro que había, si no, no podríamos haber sobrevivido, pero está prohibido quedarse con la idea de que eso era lo más importante en los campos. Lo más importante era el asesinato, no por parte de las víctimas, sino por parte de los asesinos. Lo que él